Ok, buenas noches con todos. Vamos a empezar la asignatura de macroeconomía. Yo soy el docente encargado, Irving Delgado Farfán. Eh, la asignatura es del área de estudios específicos de naturaleza teórico-práctico. La finalidad es explicar al estudiante cómo funciona la economía de un país de una manera global. ¿Por qué? Porque la macroeconomía estudia los agregados económicos. Cómo se ve afectada esta dinámica por situaciones externas, comprende los siguientes temas, dice, ¿no? Introducción a la macroeconomía, desempleo, inflación y el crecimiento económico. Aquí tenemos los temas, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a ver? Primero la introducción, luego vamos a ver cuentas nacionales, PBI, PNB, vamos a ver las otras cuentas nacionales, que son parte de la contabilidad nacional, correcto, que registra un país. Después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los componentes del mercado de bienes. Vamos a ver el consumo e inversión, la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro. Vamos a ver también el equilibrio ahorro-inversión. Luego vamos a ver qué cosa, el gasto público, impuestos y exportaciones netas. Luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la derivación de la curva IS, que es el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para definir lo que es la política fiscal, ¿no? Las políticas que aplica el Estado. Hacemos un repaso, después viene el examen parcial. Luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a centrarnos en el mercado de dinero. Vamos a ver aquí qué es el Banco Central, cuáles son sus funciones, la emisión orgánica e inorgánica y la importancia de la base monetaria. Luego vamos a ver el mercado de dinero, la demanda y la oferta de dinero. Luego de esto vamos a ver qué cosa, la derivación de la curva LM, ¿no? También vamos a ver esta parte. Después, ¿qué viene? Viene el modelo ISLM, ¿no? Que es un equilibrio, se podría decir, no general, pero sí, no, o sea, sí vendría a ser como un equilibrio general en el que nosotros vamos a ver cómo vamos a interconectar las políticas que aplica el Estado, en este caso la política fiscal y monetaria. Luego definimos el tipo de cambio y terminamos el tema con inflación. Inflación y desempleo vamos a poner, ¿ya? Inflación y desempleo. Ya está. Desempleo. Ya está. Igual, en la semana 15 hacemos un repaso y el examen final igual contiene ¿qué cosa? Temas de la segunda mitad del curso. Como siempre, la evaluación es de la siguiente forma, ¿correcto? En la semana 3 se va a rendir ¿qué cosa? La primera práctica calificada, que en este caso son las tareas que se les va a dejar al estudiante para que las resuelva cada semana, cada sesión. El examen parcial es recuperable, tiene una ponderación de 25% y el examen final un 35%, ¿no? Igual, si tú quieres aprender a calcular tu promedio, acá te explico, ¿no? A ver, listo. Aquí es 10%, 25, 10, 10 y por último 35, ¿no? Todo esto suma, a ver, 100%, ¿no? Ya está. Entonces, imagina, ¿no? Vamos a poner acá las notas. Listo. Entonces, imagínate que en los exámenes tienes puros 16. Listo. En el examen parcial
te saques un 10 y en el final un 0,8. Listo, ¿no? Realmente aprobarás el curso. Lo que no puedes hacer es esto, un promedio aritmético, porque el promedio aritmético te saldría 14. ¿Y por qué no podemos considerar el promedio aritmético? Porque las calificaciones no tienen el mismo peso. Este es el peso, esta es la ponderación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá como un subtotal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada nota por su respectiva ponderación. Listo. Y acá pondríamos promedio final. ¿Y tu promedio final cuál vendría a ser? La suma de estos resultados, ¿no? En este caso tu promedio final sería 11.7, ¿no? O sea, 12. Pero imaginemos, ¿no?, que acá tienes 18, que es lo que yo suelo poner, ya, pues, ¿no? Ya estás aprobando. Claro, el objetivo no es que pases con la mínima nota, ¿no? La finalidad es que acá pues te saques un 20, pues, ¿no? Y acá un 20 también, pues, ¿no? ¿Como para qué? Para que puedas aprobar con esta nota de aquí. Igual, si yo veo que te has sacado puros 20, por acá yo manipulo, pues, ¿no? Yo lo puedo manipular por acá, ¿para qué? Para que te salga el 20 cerrado, ¿no? Acá ya le podría poner así y automáticamente tu promedio final sería 19.6, ¿no? Que redondeando equivaldría a un 20. Listo. Ok. ¿Cuál es la bibliografía? Acá tenemos dos libros nada más. ¿Ya? El libro de Dorbush, que es macroeconomía, y el libro de Parkin, versión para Latinoamérica, ¿no? Macroeconomía. Séptima edición, séptima edición, editorial Pearson. Listo. Entonces ahora sí vamos a comenzar. Entonces lo primero son los saberes previos, ¿no? Te voy a dar 30 minutos para que puedas responder estas preguntas, ¿no? O mejor dicho, definir estos términos. Microeconomía, macroeconomía, inflación, empleo, desempleo, modelos y los supuestos. Ya está. Ahora, como siempre, ¿no? ¿Qué es la economía? Bueno, si nosotros utilizamos la definición de los teóricos, ¿no?, nosotros podríamos decir que Parkin, ¿cómo lo va a definir? A ver, un ratito. Sí, Parkin lo define como aquella ciencia, a ver, ya es una ciencia que estudia la administración de los recursos para satisfacer necesidades. Listo. Ok. Ahora, se supone que si tú sacas la información de un libro, tú acá tienes que poner entre paréntesis, ¿no? Si tiene menos de 40 palabras, tú le tienes que poner acá el número de página, ¿no? De acuerdo al curso de metodología de la investigación o redacción, se supone que ustedes se tienen que empezar a familiarizar con la normativa APA, ¿no? Que es la que ustedes van a utilizar para que puedan titularse, pues, ¿no? Ya que para obtener el título profesional de contador o en todo caso de administrador de negocios internacionales, lo que necesitas es presentar una tesis y defenderla. ¿Correcto? Entonces en este caso tú te tienes que ir familiarizando con ¿qué cosa? Con las normas APA. Todo trabajo que tú realices tiene que ser con esa normativa. ¿Para qué? Primero porque es una sugerencia, ¿no?, que hace la Asociación Internacional de Psicólogos, ¿no?, en temas relacionados a citas bibliográficas. ¿Correcto? Entonces, no solo es copiar y pegar, ¿no? O
sea, lo convencional que de repente has hecho en el instituto o en el colegio, ¿no? Aquí en la universidad tiene que estar, se podría decir, eliminado de tu cerebro, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todo trabajo que tú realices, tiene que estar debidamente, debidamente citado. A ver, un momentito. A ver. Por ejemplo, ¿no? A ver. Por ejemplo, ¿no? Aquí está mi tesis, ¿no? La tesis que yo realicé. Por ejemplo, ¿no? Para que tú veas la importancia de las citas APA, ¿no? Claro, este es el caso de los libros, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá. No, estos no son libros, estos son tesis. Esto tampoco. Acá, ¿no? Entonces tú tienes que citar al autor, ¿correcto? Poner al último a la página. Si el número de palabras es superior a 30, lo pones en un párrafo aparte, ¿no? O sea, presionas Enter y una vez Tab, ¿no? O Tab una sola vez. ¿Para qué? Para que le dé sangría y media, si la memoria no me falla, ¿no? Y hay otro tipo de citas, que son citas cortas, que son en el mismo, ¿cómo se llama? En el mismo párrafo, ¿no? Y entre comillas. Entonces, eso es lo que tú tienes que familiarizar, ¿no? ¿Por qué? Porque son citas que tú vas a utilizar. Tú dirás, ¿no? Pero ¿para qué me va a servir si eso todavía, ¿no? Yo lo voy a aplicar en noveno, en 10º ciclo. Sí, pero ustedes van a hacer trabajos de investigación y lo ideal es que poco a poco se vayan familiarizando con esa normativa. ¿Para qué? Para que cuando lleven tesis no les hablen en tailandés, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué es la economía? Es una ciencia que estudia la administración de recursos escasos para la satisfacción de necesidades. Listo. No me acuerdo la página, así que no hay ningún problema. La economía, ¿en qué se divide? En economía positiva y economía normativa, ¿no? Ya sabes, la economía positiva es lo que es y lo normativo es lo que debería ser, ¿no? Ya está. Entonces, ¿a qué nos referimos con lo que es? Cuando tú, por ejemplo, haces una investigación. Si tú haces una investigación en el campo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a obtener información. Y esa información te va a describir la realidad. Por eso la economía positiva es lo que es, ¿sí? Ahora, ese lo que es una economía descriptiva. ¿Por qué? Porque describe los fenómenos. Describe fenómenos tal cual han ocurrido. Listo. Pero esos fenómenos también forman parte de la teoría económica. ¿Y la teoría económica en qué se divide? En microeconomía y macroeconomía. La macroeconomía, ¿qué es? Es una rama de la teoría económica que estudia ¿qué cosa? Estudia las decisiones de los agentes económicos individuales. O sea, por ejemplo, tu ingreso. Tu ingreso, ¿qué más? Podríamos poner trabajo, precio del pollo, etcétera. ¿Correcto? Y la macroeconomía lo que hace es, si la microeconomía estudia las decisiones de los agentes económicos de manera individual,
La macroeconomía lo que va a estudiar son los agregados económicos. Entonces, esto es lo que vamos a ver este ciclo. ¿Mm? O sea, cómo funciona la economía en su totalidad. ¿Mm? ¿Para qué? Para que tú puedas entender, por ejemplo, cuáles son las políticas que va a aplicar el gobierno. ¿Mm? Por ejemplo, el ciclo pasado, cuando les enseñé microeconomía, ustedes vieron cómo interactúan los mercados, la oferta y la demanda. ¿Mm? Te expliqué, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay una expansión de la demanda. ¿Qué pasa al final? Bueno, si lo recuerdas, ¿no? Tienes acá cantidad, precio. Si hay una expansión de la demanda, automáticamente el precio sube. Ahí está. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Ya, eso es lo que yo te expliqué en microeconomía. Pero en macroeconomía vamos a ver agregados. ¿Y cuáles son los agregados económicos? Se podría decir, agregados vendría a ser ya, el total de agentes, que participan en una economía. Entonces, ¿cuáles son todos esos agentes? Si hablamos de trabajo, nosotros hablaríamos de empleo. Después, ¿qué hablamos? De desempleo. Porque si hablamos de empleo, tenemos que hablar de desempleo. Ahora, cuando nosotros hablamos del precio del pollo, ahora tenemos que hablar del precio de todos los productos que se venden en economía. A eso se le conoce como nivel general de precios. Listo. Si hablamos de esto, hablamos por ejemplo de inflación. Y lo inverso es la deflación. ¿Mm? Ya está. Si hablamos de tu ingreso, de tu producción, ¿de qué hablaríamos? De la producción de toda la economía. ¿Eso es qué cosa? El Producto Bruto Interno. ¿Y el Producto Bruto Interno qué es? El PBI, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Mm? Otro agregado económico, el consumo. Pero no solamente el consumo de una persona. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que el ciclo pasado nosotros vimos la teoría del consumidor? Nosotros vimos acá cómo tú tomas decisiones en función a tu ingreso. ¿Para qué? Para comprar bienes o servicios. Y esos bienes o servicios, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser consumidos por ti y te van a generar cierto nivel de satisfacción. Ya, a nivel macro, ya no hablamos del consumo de una sola persona, sino hablaríamos de las decisiones de compra de todos los habitantes que están en este país. Entonces hablaríamos del consumo. ¿Te das cuenta? Y es más, si quisiéramos utilizar otro término, ya no hablaríamos de satisfacción, sino hablaríamos de bienestar. ¿Por qué? Porque eso va a incluir, o eso vendría a ser un agregado económico, que considera ¿qué cosa? Todos los participantes de una economía. Entonces, todo lo que te he explicado ahorita es ¿qué cosa? Es economía positiva, porque todo eso te está mostrando la economía tal cual. Por ejemplo, el desempleo aumentó 3%. Ya, eso es economía positiva. ¿Por qué? Porque se hizo un censo, se consultó con las familias, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, ¿no?
el año pasado o hace 2 años el desempleo era de tanto por ciento y ahora subió. O el nivel de pobreza. Tantas personas se volvieron más pobres por diversos motivos, ¿no? Por la llegada de los venezolanos, algunos dicen, ¿no? Después, ¿qué más? Otros pueden decir que ha sido por el tema del COVID, etcétera. Diversas cosas. ¿Correcto? Pero esa es economía positiva, porque eso es lo que te está mostrando la realidad. En cambio, lo normativo es más un juicio de valor. Son las promesas que te hacen quienes, los políticos. Ahí te dicen, dentro de 10 años la pobreza debería ser tanto. Ya, eso es lo que debería ser, es como un sueño. Ya, es como un sueño. Entonces acá es lo que debería ser ya. Por ejemplo, para el 2021, la pobreza estará o la pobreza será de 15%. Listo. Entonces, ahí te está diciendo qué cosa, un juicio, es un juicio de valor, es un sueño, es lo que debería ser. ¿Cómo va a terminar la economía este año? Tanto. Pero el año que viene vamos a ver cifras. Esas cifras ya se convierten en economía positiva. ¿Por qué? Porque se ha hecho un estudio y la economía positiva te muestra la realidad tal cual. Ninguna modificación. Entonces todo eso es positivo. Y lo normativo es lo que debería ser. Yo, al terminar mi gobierno, voy a dejar al Perú con un nivel de pobreza o con un porcentaje de pobreza equivalente al 15%. Normativo. Se hizo un estudio, ¿no?, en el que se corrobora o se verifica lo siguiente. 300.000 peruanos son pobres. Economía positiva. Para dentro de 3 años deberían haber 3.000 pobres. Economía normativa. La pobreza está en 25%. Positivo. ¿Te das cuenta? La diferencia. Ahora, ese sueño que tienen los políticos, ¿cómo lo van a alcanzar? Con herramientas. Y esas herramientas forman parte de la política económica. Entonces, a ver un ratito. Entonces, ¿qué es política económica? Ya vamos a ver entonces. Ya. Ok. ¿Qué es política económica? Son herramientas que utiliza el Estado para alcanzar ciertos objetivos. ¿Y cuáles son? La política fiscal y la política monetaria. La política fiscal está bajo la responsabilidad del MEF y la política monetaria está bajo la responsabilidad del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Sí? Entonces podría ser motivo de alguna pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de la política fiscal o de la política monetaria en nuestro país? ¿No? Acá tendríamos que saber quién es el actual ministro de Economía, y en el caso del BCRP, es Velarde, ¿no? Velarde sigue siendo el presidente del Banco Central, ¿no? Toma buenas decisiones, ¿no? En una época fue considerado como uno de los mejores banqueros del mundo, ¿no? En el caso de la política fiscal, bueno, teníamos a María Antonieta Alba, ¿no?, la ex ministra de Economía,
que ella es la encargada o era la encargada, ¿no?, de ver todos los temas relacionados a la política fiscal, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuáles son los modelos? Ya, ¿qué es un modelo? Un modelo, como te dije, es una guía, ¿no? Es una guía y vendría a ser, ¿qué cosa? Una abstracción de la realidad, ¿no? De la realidad, nada más, ¿no? ¿Qué sirve? ¿Qué sirve para entenderla? Listo, nada más. ¿Y esto con qué se refuerza? Con los supuestos. Y los supuestos no es otra cosa que una simplificación. ¿Ya? Es una simplificación de la realidad, ¿no? ¿Es para qué? Para volverla más fácil, para volverla digerible, para que éste sea entendible. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya, ok. Entonces, como les estaba diciendo, los modelos son abstracciones de la realidad que se van a utilizar para entender esa realidad compleja, y los supuestos sirven para simplificar la realidad, ¿no? No hacerla tan compleja, ¿correcto? Que el nivel de complejidad de esa ¿cómo se llama? De esa realidad sea mínima. En el caso, por ejemplo, del flujo circular de la renta, ¿no? Este sirve para ver cómo interactúan. Vamos a poner acá, sirve para entender cómo interactúan los agentes económicos en el mercado. Entonces, nosotros sabemos que en la realidad hay muchos agentes. Tú eres un agente, yo soy un agente, tu papá, tu mamá son unos agentes, etc. Entonces, también está la abuelita de la esquina que tiene su empresa, y hay otros agentes económicos también. Entonces, para que nosotros podamos entender esa realidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a simplificar la realidad. ¿Y de qué manera la vamos a simplificar? Con los supuestos. Primer supuesto: existen dos agentes tomadores de decisiones, familias y empresas. Las empresas necesitan los factores de producción. Las familias poseen lo que las empresas necesitan. Existen dos mercados, el de bienes y el de factores de producción. Y podríamos mencionar uno más. Ah, no, espérate un ratito. A ver, no, suficiente. Listo. Ah, acá me faltó otra cosa. Es una economía cerrada. Economía cerrada y sin gobierno. O sea que no hay Estado. ¿Sí? Listo. Entonces, dicho esto, vamos a elaborar el modelo. Entonces, como siempre te dije, aquí tenemos a las familias, a las empresas, el mercado de bienes. Recuerda que en este mercado de bienes las empresas venden. Y tenemos aquí abajo el mercado de factores productivos. Listo. Aquí las familias venden. Listo.
Entonces nosotros sabemos que las empresas necesitan factores de producción. ¿Y cuáles son los factores productivos? Por ejemplo, tenemos la tierra, que vendría a ser el lugar donde se va a llevar a cabo el proceso de producción. Tenemos trabajo, que son, bueno, la mano de obra, son ustedes los trabajadores. Y tenemos también el capital, ¿no? Que vendrían a ser las máquinas. Algunos dicen que también puede ser el terreno. La tierra vendrían a ser los recursos naturales, etcétera. Hay diversas opiniones al respecto. Ahora, las familias tienen que vender los factores de producción a las empresas. Para ello, las familias se van a dirigir al mercado de factores y van a vender ¿qué cosa? Van a vender tierras, capital y trabajo. Listo. En este mercado, las empresas van a comprar lo que las familias venden. Entonces vamos a poner acá compra factores productivos. Listo. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas con esos factores de producción van a poder, ¿qué cosa? Generar bienes. Entonces los terminan de fabricar. Listo. ¿Qué es lo que hace la empresa con esos bienes que ha fabricado? Las empresas lo que tienen que hacer es venderlo en el mercado. Entonces para ello van a ir al mercado de bienes. ¿Y qué van a hacer? Van a vender bienes. Listo. Y las familias van a comprar bienes. A estas líneas de color medio rojo, guinda, ya le vamos a llamar ¿qué cosa? Flujo real. Flujo real. ¿Por qué? Porque es un flujo físico de cosas que se ven, cosas que se pueden apreciar, cosas que se pueden tocar. Ahora viene, ¿qué cosa? Ah, y otra cosa, el flujo real son los bienes. Los bienes, todo lo que tú ves y puedes tocar, eso es flujo real. Ahora viene el flujo nominal. Ahora, las empresas venden los bienes, pero nosotros sabemos que nada en la vida es gratis. Entonces las familias tienen que pagar. Entonces esto es un pago de dinero. Lo que es un pago para las familias, para las empresas, son ingresos. Listo. Una vez que la empresa tiene ese dinero, cada mes que tiene que hacer, tiene que pagar los factores. Entonces vamos a poner acá que es un pago a los factores productivos. Listo. Y ese pago pasa a las familias como un ingreso de dinero. Luego la familia tiene dinero, ¿qué hace? Se va al mercado a comprar bienes, paga, le paga a las empresas cada mes le vuelven a pagar a los factores de producción, en este caso a sus trabajadores, al local que acaban de alquilar, etcétera. Y estas familias vuelven a ir al mercado a comprar otra vez bienes que han sido fabricados por las empresas, y después de fin de mes las empresas otra vez tienen que pagar los factores productivos, ¿no? Y este modelo o este flujo se repite infinitas veces, ¿no? Si quieres acá le pones estado también, ¿no? Ya sabemos que parte de ese dinero también es captado por el Estado a través de ¿qué cosa? Del IGB, ¿no?
El Estado también puede hacer transferencias a las familias y a las empresas, ¿no? Listo, más o menos así podría ser la intervención ya del Estado, ¿sí? Más o menos así podría ser la intervención del Estado. Entonces vemos que este es el flujo circular de la renta. ¿Por qué circular? Porque se repite infinitas veces como un círculo, ¿ya? Listo. Flujo circular de la renta. Ya está. Siguiente, la frontera de posibilidades. Ya este lo podemos pasar por alto. Tenemos aquí la terminología, ¿sí? Que es inflación, desarrollo económico, crecimiento económico y el PBI. Entonces, nosotros tenemos que ver acá, por ejemplo, la población. De la población nosotros podemos sacar la PEA y la no PEA. La PEA es la población económicamente activa. ¿Correcto? Y esta población es mayor de 14 años. ¿Ya? Y algunos dicen que son hasta menores de 70. Pero a ver, déjame ver acá. A ver. Ya, claro. En nuestro país, claro, se considera población en edad de trabajar a los que tienen más de 14 años. Pero no te hablan nada de la... A ver. Ya, ok. Ok, no hay problema. A ver, un ratito. A ver. Ok. Ya. Es de 14 a 65. 65, algunos dicen hasta 70 años. ¿Ya? Esa es la PEA. ¿Ya? Listo. Entonces, esta PEA, ¿ya? Esta PEA puede estar trabajando o no trabajando. Correcto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las primeras terminologías que vamos a utilizar en el curso. Que vamos a tener acá el empleo y el desempleo. Entonces, si nosotros definimos la palabra empleo, empleo no es trabajo, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente lo relaciona empleo con trabajo, pero no es así. El término empleo se refiere a aquella parte de la población económicamente activa, ¿correcto? O aquella parte de la población que está en edad de trabajar y que efectivamente está trabajando. Y el desempleo, ¿qué vendría a ser? Aquella porción de la PEA que no tiene trabajo. Eso es desempleo. Pero hay diversos tipos de desempleo. Está el desempleo friccional, el desempleo, ¿cómo se llama? Se podría decir el desempleo involuntario, etcétera. Hay distintos tipos de desempleo. Y estos tienen su característica. Hay personas que están desempleadas, ¿correcto? Porque los han despedido. Pero hay otros que, por ejemplo, dicen ya, yo me voy a tomar un año sabático. Durante ese año sabático ellos son desempleados. Pero hay un problema, que esta persona
¿correcto? No tiene trabajo, pero no lo está buscando. Entonces, ¿qué tipo de desempleo es ese? Entonces, hablar de desempleo es hablar de una amplia gama de personas que están sin trabajo, porque hay personas que no están trabajando, pero que están buscando trabajo. Hay personas que no lo están buscando. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a clasificar ese desempleo? Entonces, hay distintos términos. Ya hay distintos términos. Si quieres, puedes ir buscando por internet y puedes ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá tipo de desempleo. ¿No? Tenemos acá, ¿ves? Coyuntural o cíclico, estructural, friccional, estacional, etcétera. Hay desempleo por sexo, por nivel educativo. Bueno, acá son distintos tipos de desempleo, ¿no? Pero si nosotros lo definimos desde la parte económica, ¿no? Vamos a ver este tipo, ¿ves? El desempleo estructural, ¿no? El desempleo cíclico, ¿sí? Desempleo friccional. Por eso dice, el término hace referencia a aquellos trabajadores que rotan entre empleos en busca de una mejora. Por ejemplo, yo tengo una compañerita de la universidad que trabaja en cajas municipales. Un tiempito está acá, un tiempito está por allá, otro tiempito se va a otra empresa, etcétera. Y el desempleo estacional también. Tenemos también el desempleo involuntario, etcétera. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a revisar en la clase 14, donde vamos a ver inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque es un tema importantísimo que ustedes tienen que conocer. ¿Correcto? Ya está. Cuando nosotros hablamos de inflación, hacemos referencia a ¿qué cosa? A un aumento. ¿En qué? En el nivel general de precios. ¿Por qué? Porque inflación es un tema o es un término macro, no es un término microeconómico. Entonces nosotros no podemos decir aumento de precios, no. Es el aumento del nivel general de precios. Crecimiento y desarrollo, ya. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, cuando veamos el tema de PBI, en lo que son cuentas nacionales. Ya, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta parte. Entonces, mira, acá tenemos, por ejemplo, información sobre nuestro país, las cuentas nacionales, ¿no? Tenemos acá el Producto Bruto Interno, la producción per cápita, que todo eso te voy a explicar, ¿no? El próximo sábado o la próxima sesión. Todo esto tenemos que ver. Entonces mira, son cuentas nacionales, o sea, son registros que se van a efectuar a nivel económico. La deuda total, el porcentaje de deuda con respecto al PBI, cuánto debe cada peruano en promedio, el déficit fiscal, que después te voy a explicar cómo se define el déficit fiscal. Todo esto es importante. El déficit como porcentaje del PBI. No es bueno que el déficit se mantenga a lo largo del tiempo. No es bueno, porque si hay déficit, ¿qué es lo primero que se va a afectar? Es el presupuesto general de la República. Por ejemplo, el año pasado, el Ministerio de Economía tenía una buena cantidad de ahorros. Podríamos haber tenido así antes de la pandemia, y ahorita con la pandemia ya tenemos así. Todo eso es importante. El gasto en educación.
como porcentaje del gasto público. Es un indicador macro. Después les voy a mandar a que busquen, por ejemplo, ¿no? A cuánto asciende ¿cómo se llama? El gasto en educación, el gasto en salud para el año 2021. Eso es importante, ver también cifras históricas, ver cómo ha ido evolucionando el gasto en salud, el gasto en educación. ¿Para qué? Para que tú tengas cifras reales. Y si algún día alguien dice, no, mira, el Estado siempre ha gastado poco, no, un momentito. En tal año ha gastado, mira, este porcentaje. Y yo lo he buscado. ¿Por qué? Porque así como con el tema del COVID, si tú te dejas guiar, ¿ya? Si tú te dejas guiar, por ejemplo, por un meme de internet, por un comentario que hace tu mamá, tu papá, tu primo, quien fuere, ¿no? Y si tú no buscas evidencia empírica, esa opinión es algo personal nada más. O sea, es una opinión que tú estás dando sin fundamento empírico. Y eso es algo grave. ¿Mm? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente, ¿te vas a vacunar contra el COVID? Algunos dicen que no, porque dicen por ahí que te vuelve estéril. O dicen por ahí que te generó tales, ¿cómo se llama? Tales efectos secundarios. Yo he buscado por internet y también dicen eso, ¿no? Que te da como 70, ¿cómo se llama? 70 efectos adversos. La vacuna que ha adquirido el presidente. Tengo que buscar más información. ¿Por qué? Porque a mí me costaría creer que efectivamente se ha adquirido una vacuna o que la vacuna va a ser utilizada de forma masiva con tantos efectos secundarios. Me costaría creer eso. Pero tú lo que tienes que hacer es siempre buscar información. ¿Para qué? Para que estés al tanto. Para que no te dejes engañar. Las vacunas son seguras. Yo voy a buscar la información también. Porque se supone que este mes llegan 1 millón de vacunas. Entonces hay que estar siempre pendiente, o sea, buscando información. ¿Para qué? Para que no te dejes engañar. Eso es lo mejor. Y es preocupante porque a veces le preguntas a la gente, no, por tal motivo, no por esto, no por lo otro. Está bien. Por ejemplo, si yo sigo investigando y efectivamente veo que el porcentaje de esa vacuna o ese porcentaje de efectividad es menor a lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud, y si aparte de eso veo que te genera muchos efectos secundarios, entonces yo diría, ¿no? Yo no me la pongo, pero por este motivo, porque yo he buscado, he visto informes, investigaciones que dicen esto, pero no por lo que dice un meme o por lo que dice un video de YouTube. ¿Por qué? Porque mucha gente hace eso para engañar a la gente. Y acá lo que menos tenemos que hacer es eso, dejarnos engañar. Eso es sinónimo de ignorancia, de mala información de la gente que vive en nuestro país. Si no, te invito a que veas, por ejemplo, cómo son tratados los albinos en África. Da pena. En esos países, ¿qué hace la gente? Creen los brujos, los brujos le dicen a la gente, al morenito, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer rico, pero tráeme una extremidad de un albino africano. Y la gente va como borreguito ahí, va
a cercenar una persona. ¿Por qué? Porque no investigan. ¿Te das cuenta? Eso es grave. Igualito, el gasto en salud. También, importantísimo. El gasto en defensa nacional. Gasto público, gasto por cada persona. Aquí está, gasto en educación por cada persona. Mira, igualito, la inversión por educación en nuestro país es pequeño. Se tiene que invertir mucho más. En defensa, en salud. Mira todas estas cosas. Esto tiene que ver con ¿qué cosa? Con el riesgo país. ¿Y esto qué trae? Esto influye en las inversiones. Este es Standard & Poor's, Moody's y Fitch. ¿Son qué cosa? Son empresas que miden el riesgo de un país. Y eso atrae o espanta la inversión extranjera. El índice de corrupción, el índice de competitividad, el índice de fragilidad, ranking de transferencias, de innovación tecnológica. Bueno, acá sí estamos mal, ¿no? ¿Te das cuenta? El mercado laboral, tasa de desempleo, el número de parados, tipo de cambio, la bolsa de valores de Lima, el IPC. Ya, esto es inflación. Inflación, mercado de dinero, la tasa de interés. Esto es cuando el BCR presta dinero a otros bancos. Ese es el tipo de interés interbancario, parte de la política. El tipo de cambio, en la parte de los negocios, también impuestos. Ya este es el IGB, sino que esto ha sido sacado de una página internacional, por eso le ponen IVA, que es impuesto a las ventas. El comercio, exportaciones, importaciones, balanza comercial, componentes del PBI, la densidad poblacional, el ranking de paz global, porcentaje de inmigrantes, de migrantes, la tasa de natalidad, de mortalidad, las remesas. Todo esos son indicadores macroeconómicos. ¿Te das cuenta? Y esto es parte de la contabilidad nacional. Y eso vendría a ser la contabilidad del país. Nada más. Esto es contabilidad del país. Entonces, vamos a ver una ligera historia de la macroeconomía. O sea, ¿cuándo empezó la economía, la macroeconomía de por sí? Sabemos que en 1776 Adam Smith, ¿no?, publica una investigación sobre las causas y riqueza, no, sobre las investigación sobre las causas de las riquezas de las naciones. Listo. Y con esa investigación de Adam Smith, la economía se convierte en una ciencia. Listo. Ok. Entonces, a lo largo de la historia pasaron varios economistas, ¿sí? Y a estos se le llamaban los clásicos. ¿Ya? ¿Y qué era lo que decían los clásicos? El mercado se autorregula. Se regula a sí mismo. Vamos a poner.
Listo. Se regula a sí mismo. ¿Mm? Listo. ¿Qué más? Ellos hablaban también de la ley de Say, que toda oferta tiene su demanda. Listo. Ellos hablaban de qué cosa, del modelo de oferta y demanda. Acá es cantidad y acá es precio. Y ellos decían, cualquier desequilibrio, el mercado se autorregula. O sea, lo que decían los clásicos era lo siguiente: si pasa algo en el mercado, déjalo, no hagas nada, el Estado no tiene que intervenir, el mercado se regula solo. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cuándo empieza en sí la macroeconomía? La preocupación comienza en el 29, año 30, ¿ah? con la Gran Depresión. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que dice acá? Los hechos económicos de los años 30, la década de la Gran Depresión, dieron pie a muchos estudios sobre asuntos macro. En general, dice, la década del 1920 había significado años prósperos para la economía de Estados Unidos de América. Casi todos los que querían empleo podían conseguirlo. Los ingresos aumentaron de manera sustancial y los precios eran estables. Sin embargo, a partir de finales del año 29 las cosas empezaron a empeorar. En 1929 había 1,5 millones de desempleados. Perfecto. Entonces, si tú quieres entender la crisis del 29, tú podrías investigar sobre la crisis del 2008, la crisis del subprime. Algo parecido ocurrió en la década de la Gran Depresión, año 29, año 30, que se comienza a desencadenar esta crisis internacional. Sabemos que en el año 19, ¿no? Inicia la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a poner acá las fechas exactas. Ya, la Primera Guerra Mundial. Ok. 14-19. Ya está. Entonces, 1914, 1919, la Primera Guerra Mundial. Listo. Entonces, después de esto viene una era de recuperación, ¿no? Entonces, se dice pues que a partir de la década del año 20, ¿no?, a Estados Unidos le fue bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Se forman las famosas burbujas. Es como cuando tú vas inflando un globito, ¿no? Lo inflas, ¿no? Llega el momento en el que esto pues llega a su tope, se podría decir, ¿no? Y explota. Listo. Entonces eso es lo que pasaba en Estados Unidos. Estados Unidos pues no fue partícipe de la Primera Guerra Mundial, hasta donde yo sé. Sí participó en la segunda, pero no en la primera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, mira, en el 29 empieza la Gran Depresión o la crisis internacional. Sí, 29-30. Para el año 33, la cifra había subido a 13 millones, de una población económicamente activa de 51 millones. O sea, estamos hablando más de 20%. No, perdón. Sí, casi 20%.
O sea, 1 de cada 4 trabajadores carecía de empleo. En el año 29, Estados Unidos produjo 103.000 millones. En 4 años bajó casi un 50%. En octubre del 29, cuando los precios de las acciones se derrumban en Wall Street, se perdieron miles de millones de dólares de riqueza personal. El desempleo sigue creciendo o siguió creciendo, siendo superior al 14% de la PEA hasta 1940. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá? Aquí observamos lo siguiente, que los clásicos que decían, oye, cualquier cosa que pase en el país, tú no hagas nada. Deja que el Estado o deja que el mercado se autorregule. Pero ¿qué pasaba? Tú dejabas y el problema se agravaba. Se redujo la producción casi en un 50%. Entonces, o sea, tú dices ya, es como que tú tienes un enfermo y le dices no tomes ningún medicamento y este empieza a empeorar, pero está ese brujo ahí que te dice no le des nada, los medicamentos no sirven, pero tú ves que tu paciente o que tu familiar cada vez se pone más grave. Lo mismo pasó con los clásicos decían no hagas nada. Por eso dice, antes de la Gran Depresión los economistas solían aplicar modelos microeconómicos. Entonces, este problema no era macro. Este problema no era microeconómico, era un problema macro. Es como con el tema del COVID, que tú quieras tratar el virus con medicamentos antibacterianos. O sea, estás tratando una enfermedad con medicamentos que son utilizados para otra cosa. Entonces, el modelo clásico que decía eran problemas microeconómicos. ¿Por qué? Porque oferta y demanda es mercado, sí, pero es a nivel micro. Por eso dice acá, en ocasiones llamados modelos clásicos. O sea, estos modelos no servían. ¿Para qué? Para los problemas que se habían presentado en la década de los años 30, porque el problema de los años 30 fue un problema macro, no fue un problema microeconómico. De hecho, la palabra macroeconomía fue inventada después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. Por ejemplo, el análisis clásico de la oferta y la demanda presuponía que el exceso de oferta de trabajo disminuiría los salarios hasta un nuevo nivel de equilibrio y en consecuencia el desempleo no duraría. ¿Pero qué pasó en el año 29? Pues en 4 años el desempleo ¡plum!, se disparó. ¿Y este desempleo qué trajo consigo? Menor producción. Y si hay menor producción, las empresas tienen menos dinero. Y si las empresas tienen menos dinero, ¿qué tienen que hacer? Tienen o deben tener menos trabajadores. Y esta menor cantidad de trabajadores, ¿qué hace? Incrementa el número de desempleados. Y al final es un círculo vicioso. Entonces todo el mundo que decía, no te preocupes, vamos a agarrar y vamos a esperar a que el mercado por sí solo genere una presión a la baja en el salario, ¿no? Y por lo tanto las empresas, al ver que los salarios disminuyen, van a contratar menos personas. Y oh sorpresa, no ocurría eso. Al contrario, el desempleo se agravaba aún más. Por eso dice ahí, en la Gran Depresión
el desempleo permaneció a niveles muy altos durante casi 10 años. O sea, imagínate. Y ellos decían, no, el Estado no tiene que intervenir. Dejemos que el mercado se autorregule. Dice, en gran medida, el fracaso de los modelos clásicos simples que no pudieron explicar la existencia prolongada del desempleo elevado fueron la causa de que se desarrollara la macroeconomía. Por lo tanto, no es raro que lo que ahora se llama macroeconomía naciera en la década de los años 30. Y es verdad. ¿Por qué? Te explico. En el año 36, Keynes publica un libro llamado La teoría general del dinero, el interés y el empleo. Entonces, vamos a ver la revolución keynesiana. Dice, una de las obras más importantes de la historia de la economía, la historia general del empleo, el interés y el dinero. Ese fue el libro que publicó John Maynard Keynes en 1936. O sea, imagínate, 7 años después del inicio de la Gran Depresión. Keynes, que partió de lo que se conocía de los mercados y su comportamiento, creó una teoría para explicar las confusas circunstancias económicas de su época. Él en ese libro explicó qué se tenía que hacer. Gran parte de la macroeconomía tiene sus raíces profundas en la obra de Keynes. Según Keynes, dice, los precios y los salarios no son los que determinan el nivel de empleo, sino más bien el nivel agregado de la demanda de bienes y servicios. O sea, que para Keynes esto no era lo más importante. Esto no va. Sino que él decía que eso dependía del nivel agregado de la demanda de bienes y servicios. O sea, te está hablando de qué cosa? De producción agregada. Y también te habla de la demanda agregada. Y recuerda que la palabra agregado ya es macro. O sea, esto incluye a todas las empresas y a todas las personas que habitan en un país. Entonces, si hablamos de la producción de todos, entonces el Estado también puede intervenir. Entonces dice, según Keynes, él creía que los gobiernos podían intervenir en la economía y afectar el nivel de producto y de empleo. Entonces de ahí nosotros partimos por la premisa del PBI, que es lo que vamos a ver la siguiente semana, que es producción. ¿Y esto qué es? Consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Entonces, a esto se le conoce como la demanda agregada. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que estimular esto. Pero ¿qué era lo que hacía? La revolución keynesiana dijo lo siguiente: el Estado lo que tiene que hacer es aumentar el gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público hace lo siguiente. El gasto público, ¿qué significa? Carreteras, hospitales, inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si hay mayor gasto público, ¿qué va a pasar? Esto
va a generar carreteras, hospitales. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, carreteras. Para hacer carreteras, ¿qué necesito? Necesito trabajadores. Entonces va a haber más empleo. Y ese mayor empleo automáticamente baja el desempleo. ¿Qué más? Las empresas van a tener más dinero, van a contratar más gente. Esos trabajadores van a cobrar dinero, ¿sí o no? Entonces el ingreso va a ser mayor. Tú con ese ingreso, mira, la empresa quiere hacer una carretera, contrata empresas o trabaja con empresas. Esas empresas tienen trabajadores. Esos trabajadores tienen su familia. Ese trabajador tiene más ingresos. Por lo tanto, su familia va a ir al mercado a comprar más bienes. ¿Qué componente macro te habla de la compra de bienes y servicios? Mayor consumo. ¿Y el consumo no es un componente del PBI? Sí. ¿Y el PBI no es producción de todo el país? Sí. Por lo tanto, aumenta la producción. Y asunto arreglado. Listo. Se salió de la Gran Depresión. Eso es lo que te dice Keynes. Y esto fue algo que no pudieron solucionar los clásicos. Esto es algo que ellos no pudieron arreglar en su momento. Ellos dijeron no, todo depende de la oferta y la demanda de trabajo, precio y salarios. Sí, pero aquí hubo un problema macro. El problema era distinto. No era simplemente salarios. Ya era algo de producción. ¿Por qué? Porque ya te llevaba el desempleo a niveles elevadísimos. Y si hay gran nivel de desempleo, entonces, ¿qué va a pasar? La gente no tiene dinero para comprar. Y si la gente no tiene dinero, no tiene plata, como dicen algunos, ¿qué es lo que va a pasar? Tú no puedes comprar productos a la abuelita de la esquina. Y la abuelita de la esquina tiene un trabajador. ¿Qué tiene que hacer la abuelita? Como no tiene dinero para pagarle a su trabajador, lo bota, lo despide. Y el problema se agrava aún más. ¿Por qué? Porque si las empresas no venden mucho, tienen que dejar de producir. Y si dejan de producir las empresas, ya no van a necesitar trabajadores. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Adiós. ¿Y qué pasa con el desempleo? Otra vez, sigue en aumento. Entonces te das cuenta, es un círculo vicioso. Y todo ese círculo, ¿a dónde llega? Al mayor desempleo. Entonces, ¿qué hizo Keynes? Dijo, no, hay que estimular la producción. Hay que hacer que el Estado gaste más. Si el Estado gasta más, automáticamente generas empleo. Si tú generas desempleo, ya estás arreglando esto. Entonces, si hay más gente empleada, si hay más gente que está trabajando, esas personas producen. ¿Correcto? Y si esas empresas producen, si esas empresas producen, ellos van a tener dinero y te van a pagar a ti. Luego, tú con ese dinero le compras a las otras empresas y las otras empresas van a tener dinero y por lo tanto ellos van a aumentar también su producción. Y para producir más, estas empresas, ¿qué deben hacer? Contratar más trabajadores. Y con eso se arregló el problema. Listo. Ya está. ¿Cuál es la tarea? Investigar sobre la propuesta económica de los mercantilistas, fisiócratas y clásicos.
tienen ustedes 100 minutos para que lo puedan hacer. Tranquilos, presentan la tarea en el aula virtual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Una introducción a la macroeconomía. Entonces, a nivel microeconómico los problemas son distintos. Son decisiones individuales, pero cuando nosotros hablamos a nivel macro, ¿sí? Nosotros hacemos referencia a los agregados económicos. Entonces, ¿cuáles son esos agregados económicos? Tenemos acá el nivel de producción, que es PBI. ¿Es qué cosa? El consumo de las familias y de las empresas. Más la inversión. También inversión pública, inversión privada, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Keynes? Estimula esto de acá. Y en especial, el gasto. Si tú aumentas el gasto, aumentas la producción. Y si aumentas la producción, automáticamente bajas el desempleo. Si bajas el desempleo, aumentas el empleo. Entonces, las familias tienen más dinero. Y con esto, ellos le compran. Entonces, aumentan su consumo. Entonces, por una parte aumentas esto, por lo tanto, el PBI aumenta. Y listo. Y con eso arreglaste el problema. Eso fue lo que se tuvo que hacer en ese entonces para arreglar el problema. Algo así fue lo que ocurrió en la crisis del año 2008. La crisis del subprime fue algo parecido. Tuvo relación con la caída de la bolsa de valores de Nueva York o de Wall Street. ¿Correcto, estimados? Listo, pues. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense y hasta el próximo sábado.